Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Estos sabios de Oriente, abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Estos líderes de Oriente, probablemente de algún lugar de Mesopotamia, cercano a la ciudad de Babilonia, lo más probable es que fueran astrónomos, descubrieron esta estrella. Eran personas que estaban esperando el cumplimiento de la profecía. ¿Cómo tuvieron conocimiento acerca del Mesías? Eran de distintas tierras y además esas tierras eran paganas. ¿Por qué este interés de los sabios de Oriente en el Mesías? Hay una vinculación entre el imperio babilónico e Israel. Daniel fue llevado a Babilonia. Lo puedes leer en Daniel capítulo 1, versículos del 1 al 6. Allí creció y fue preparado para el servicio al rey junto con otros jóvenes hebreos. Muy probablemente, estos sabios eran descendientes de quienes se enteraron por Daniel y otros judíos del Dios de Israel y del Mesías prometido. Hay algunas actitudes significativas de estos sabios de Oriente, hoy conocidos en Europa y en todo el mundo como los tres Reyes Magos. Tres Reyes Magos que nosotros asociamos a tres por los presentes que le regalaron: oro, incienso y mirra. Pero la Biblia no menciona cuántos sabios eran. Las actitudes significativas eran que reconocieron a Jesús como el rey de los judíos. Es decir, reconocieron su deidad. Tomaron una decisión plena de rendirse con su autoridad como reyes ante Jesús. Es decir, que reconocieron la suprema autoridad de Jesús, siendo un niño. Estos sabios de Oriente eran entendidos en señales divinas. Se dejaron guiar por la estrella. Estos sabios de Oriente se gozaron en llegar ante Él. La Biblia dice con muy grande gozo. Estos sabios de Oriente doblaron las rodillas ante Él, es decir, se humillaron ante el Señor. Y como hemos leído, otra de las actitudes de estos sabios de Oriente es que rindieron adoración, abrieron sus tesoros y le dieron los presentes. Es decir, que le dieron lo mejor que tenían. Si tú analizas los presentes, oro, incienso y mirra, y miras que venían de Oriente, te puedes dar cuenta que el incienso era típico de algunos países africanos, de la zona de Asia, lo mismo que con la mirra. ¿Qué decir del oro? Puedes leer en Mateo capítulo 2, versículo 2, que al entrar en Jerusalén, estos sabios preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el Oriente. Es de imaginar que su pregunta pudo causar revuelo en la ciudad. ¿Qué rey? ¿De qué están hablando estos extranjeros? Estos visitantes parecían suponer que todo el mundo sabía de su nacimiento, pero que la gente no tenía conocimiento de que el Mesías había nacido. En vez de estar llenos de admiración, tanto ellos como el rey Herodes se inquietaron. No se esperaban a este grupo de viajeros. Les extrañó el anuncio. ¿Dónde está el rey de los judíos? Pensaban incluso que el rey de los judíos era Herodes, por lo menos los ciudadanos. Pero estos sabios estaban buscando al Mesías, al Rey de Reyes. Su estrella hemos visto en el Oriente. No una estrella cualquiera, su estrella. Venimos a adorarlo, fueron sus palabras. Las acciones de los sabios estaban enfocadas en la exaltación del recién nacido. Eran hombres de fe que creyeron la señal que Dios les había dado.
A lo largo de su viaje dependieron de la gracia divina al seguir la estrella. Cuando llegaron a la casa donde estaba Jesús, postrándose, lo adoraron con temor reverente y con humildad. Entonces, dice la palabra, le ofrecieron presentes dignos de un rey. Aunque no sabemos si ellos entendieron el significado de estos regalos, cada uno de ellos, lo creas o no, fue apropiado, fue profético para el Hijo de Dios. Oro, incienso y mirra. Son 3 elementos presentes en la adoración. Empezamos como el oro. Al oro se le reconoce como rey. El oro es símbolo de realeza, de dignidad, de autoridad, de soberanía. Representa gobierno. El oro representa posición. El oro representa autoridad, dominio. En el mundo antiguo se regalaba oro como demostración de honra, de alta estima. El oro es un regalo digno de un rey, y eso es exactamente lo que es Jesucristo. A lo largo del ministerio, Jesús afirmaba que tenía un reino. Cuando Pilato le preguntó si él era el rey de los judíos, Cristo respondió: tú dices que yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Juan capítulo 18, versículo 37. Y luego Jesús aclara a Pilato: mi reino no es de este mundo. Puedes leerlo, Juan capítulo 18, versículo 36, versículo anterior al 37. Si eres su hijo, eres parte de su reino, aunque no pueda haber ninguna manifestación física del mismo. En el momento en que tú y yo hemos aceptado a Jesús, somos salvos. Somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino del Hijo de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Este reino se va a hacer visible cuando Cristo regrese a la tierra para reinar como Rey de Reyes, Señor de Señores. Adoración es rendición total, entrega, sometimiento, reconocimiento, obediencia. Esto es lo que hicieron estos sabios de Oriente. Adoración. Siendo reyes, siendo sabios, siendo personas de autoridad, se humillaron ante el Rey de Reyes, ante Jesús. Hemos hablado del oro, pero tenemos que hablar del incienso. Incienso como profeta. El incienso era la sustancia aromática que se quemaba en el tabernáculo de Moisés y en el templo de Salomón sobre el altar del oro del incienso. El incienso era símbolo de la oración. El altar del incienso o el incensario de oro y el incienso simbolizan la mediación de Cristo, su posición como sumo sacerdote, su intercesión por el hombre. Estos 3 elementos también hablaron del creyente, de la iglesia, en la adoración, en la alabanza, sobre todo en el tiempo de adoración. Jesús ofreció su sangre para expiar el pecado de una sola vez y para siempre. Tú buscas de dónde es típico el incienso y puedes deducir y puedes saber que pertenece a un país africano de la zona de Asia. Y efectivamente, el incienso más común está en la India. El incienso más común está en Java, en Sumatra. Por eso uno puede decir que estos sabios de Oriente venían de países asiáticos, zona de Turquía, de Mesopotamia. Oro, incienso y mirra. Y la mirra era un perfume costoso que se utilizaba como medicina, como perfume para embalsamar cadáveres. Curioso, ¿verdad? Los 3 regalos. Este regalo podemos entender que apuntaba a los sufrimientos del Mesías, a los sufrimientos de Jesús. En el Antiguo Oriente los cuerpos de los muertos eran envueltos en sábanas rociadas con mirra. Y este regalo hablaba proféticamente de la muerte de Jesús, de su papel como nuestro Redentor. Él no vino a vivir sino a morir por la humanidad.
Él entregó su vida para que tú y yo pudiéramos ser librados de la separación eterna de Dios. El simbolismo profético, lo creas o no, también se cumple cuando Nicodemo bajó el cuerpo de Jesús de la cruz y lo envolvió en un lienzo con un compuesto de 100 libras de mirra y de aloe. Lo puedes ver en Juan capítulo 19, versículo 38. El incienso tenía un papel importante en el culto judío, y eso se hacía en el templo, y cuando los sacerdotes lo rociaban sobre los carbones encendidos del altar de oro, el fragante humo ascendía hacia arriba, simbolizando la ofrenda de sus oraciones. El oro, entregado por los sabios a Jesús, era reconocimiento de la realeza de Jesús, de la autoridad de Jesús. El incienso, homenaje supremo a su divinidad. Y la mirra, el anuncio a sus padecimientos como redentor de la humanidad. Estos son los presentes que hicieron estos sabios de Oriente: oro, incienso y mirra. La Biblia tampoco menciona el nombre de estos sabios de Oriente. Es nuestra cultura la que se ha inventado, que se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar. Que uno tiene la barba marrón, otro la barba blanca y otro es negro. Viniendo de países de Oriente, estos sabios no iban a ser blancos de piel, iban a ser morenos. O sea, nuestra cultura se ha encargado de, pues un poquito de pintar, de ilustrarnos cómo serían esos sabios de Oriente. Al igual que Santa Claus, Papá Noel, al igual que tantas cosas que al final nuestra cultura se inventa o realiza para que nosotros consumamos en esta época del año. Porque al final esta época del año significa consumismo. Venimos a adorarlo. Esas fueron las palabras que dijeron estos sabios de Oriente. Porque su estrella hemos visto en el Oriente. Venimos a adorar al Rey de los Judíos. Venimos a adorar al Mesías. Estos sabios eran estudiosos. Analizaban las estrellas, se dedicaban a la astronomía, pero también leían la Torá, leían la palabra porque sabían de la profecía del libro de Isaías, que iban a hacer el Mesías, el Salvador del mundo. Esto a nosotros nos deja enseñanzas que sí o sí tenemos que aplicar en nuestra vida. Y yo te las quiero mencionar de una manera breve. Quiero mencionarte las enseñanzas que podemos sacar de estos sabios de Oriente. ¿Estás preparado para recibirlas? ¿Qué podemos aprender de los sabios de Oriente? Estudiaban y estaban atentos, reconocían las señales. ¿Tenemos esa misma pasión por la palabra de Dios, por estudiar, por estar atento a la palabra de Dios? ¿Estamos atentos, reconocemos las señales que se están presentando en el mundo? Señales que estamos teniendo: pandemias, terremotos, hambre, pobreza, reinos divididos. Estos sabios de Oriente estudiaban la palabra. Estos sabios de Oriente reconocieron a Jesús y le adoraron. ¿Y nosotros? ¿Le adoramos de corazón? ¿Le agradecemos por su obra a nosotros? ¿Hay un reconocimiento a Jesús como Rey de nuestra vida? Es la pregunta que te dejo. ¿Es la enseñanza que nos dan estos sabios de Oriente? Estos sabios emprendieron un largo viaje por tal de ver y conocer a Jesús. No sabemos qué distancia recorrieron. Ponle que miles de kilómetros. Miles de kilómetros para conocer a Jesús, para rendir la adoración. Y nosotros ¿estamos dispuestos a sacrificar nuestra comodidad, nuestra seguridad por seguir a Jesús? ¿Anhelamos conocerle más cada día? Y por último, otra enseñanza. Estos sabios le dieron regalos valiosos. No escatimaron en dar lo mejor de ellos para Él, para Jesús. ¿Y nosotros damos libremente a Dios? ¿Estamos dando también a los que nos rodean?
damos más valor a nuestra relación con Dios que a lo material? Porque estos sabios, teniendo tanta autoridad, teniendo tanta riqueza, dijeron, le voy a dar lo mejor. Lo mejor de cada rey, de cada sabio, le dieron a Jesús. Uno le dio oro, lo mejor que tenía, otro incienso, otro mirra. ¿Y tú qué tienes para dar a Dios? Hoy estos sabios de Oriente nos dan una palabra para nosotros. Ahora toca aplicarla.